Tú fuiste la que se atravesó. ¡Casi me matas! ¿Qué es eso? Mi tesis. Voy a demostrar por qué Graciela Espinosa no tiene que salir el día de hoy. Esa mujer mató a 5 personas. ¿Quién eres? María Soledad Vega. Así que vino al pueblo a destruir a la mujer que yo saqué de la cárcel como abogado. Toma. Aquí tienes. Llámame si cambias de opinión. Abogado Luis Mario Reyes Castro. Así que eres tú quien sacó a esa mujer de la cárcel. Mejor fíjate por dónde caminas, porque la próxima vez no paro. Primer día en San Vicente. Hoy esa mujer sale de la cárcel. Y para variar, su abogado me atropelló y casi me mata. Graciela Espinosa, ya es hora. ¿De qué? Hora de salir. Te llegó la libertad. Estás libre, Graciela. Mira, te llegó esto. Es tu ropa. ¿Quién trajo esto? Alguien. No sabemos quién. Llegó una mochila con esa ropa, con tu nombre. No tenemos el remitente. ¿Quién firmó mi salida? Tu abogado, ese que llegó de la capital. Y el juez Leo. Quiero hacerle una pregunta. Hace 25 años, aquí nació una niña. ¿Dónde está? ¿A quién se la entregaron? A ver, Graciela, son 25 años. O sea, yo no tengo ni siquiera ese tiempo acá. Además, si me permites darte un consejo. El pasado a veces es mejor dejarlo enterrado. Vive tu nueva vida. Eres libre. Sí, así será. Hoy es un día muy importante para el pueblo, mamá. Hoy sale de la cárcel la mujer que odiaste hasta el último día de tu vida. La mujer que nos arrebató a mi padre. Pero todo lo hago por ti, mamá. Todo. Mi amor. Me he vuelto adicto a tu olor. Sergio. Vete. Vete. Jaramillo, todos los reportes a mi oficina en este momento. Voy a presentar... Libera inmediatamente a mi clienta. Buenas tardes, abogado Reyes. Su clienta ya fue liberada. ¿Cómo que ya fue liberada? Sí, yo mismo he firmado su salida. Hace más de una hora. Creo que se le hizo un poco tarde. Tenía que esperarme. A ver,
25 años ha estado encerrada esa mujer. ¿Y usted cree que va a aguantar una hora más para esperar que llegue su abogado? ¡Aramillo! ¡25 años ausente! ¡25 años cumpliendo una condena por algo que yo no hice! Pero juro que los que me hicieron esto van a llorar antes de que yo muera. ¿Aló? Sé lo que hiciste. ¿Quién me habla? Empieza el juego. Vuelvo tarde. La cena está en la nevera. Ana Camila. Boy, you were bad for me. But I don't care enough to Parece que hay un nuevo inquilino. enemy. No, por favor, no. Yo te juro que lo de esa noche no se lo dije a nadie. Te lo juro, te lo juro por mis hijas, por favor. ¡Tú! No. Nadie se puede enterar de lo que hice hoy. ¡Pervertido! Tranquila, no te vi. ¿Tú? ¿Qué fue eso? Otra vez chocaste conmigo, ¿no? Parece ser que es nuestro día. ¿Qué pasó? Nada, ella se asustó, no la vi y chocamos en el pasillo. Eso fue todo. Ay, es mi culpa. Me olvidé decirte que hay otro inquilino. Mira, él es el abogado. Sí. Luis Mario Reyes. Detuvo el mal gusto. Lo mismo digo yo. Bueno, creo que hoy ha sido un día muy largo. Será mejor que cada quien vaya a descansar. Eso mismo quería. Me quería duchar, pero la ducha no calienta. Ay, cierto. Luis Mario, ¿será que tú me puedes ayudar a arreglar el calefón?
Claro. Por ti, lo que sea. Voy a revisarlo. Gracias. Ay, maldita sea. Buenos días. Ay, buenos días, María Soledad. ¿Cómo amaneciste? Más o menos. ¿Y tú? Yo muy bien, como siempre. ¿Te ayudo en algo? No, mejor cuéntame, ¿qué te trae acá al pueblo? Pues mi tesis. Un documental sobre Graciela Espinosa. La mujer de las sombras. Exacto. ¿Me puedes pasar la sal, por favor? Sí, sí. Ten mucho cuidado, María Soledad. Buenos días, buenos días. Buenos días, Luis Mario. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Y tú, Ana Camila? Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Abogado? ¿Te sirve de algo decirme abogado? Sí. Me ayuda a no olvidar quién eres. ¿Y quién soy yo, según tú? El abogado de la mujer que mató a 5 personas. Corrección. Soy el abogado que protege y que defiende a una mujer que no mató a nadie. Bueno, ya. ¿Pueden terminar de discutir cuando yo termine de servirles? Yo abro. Adelante. Sergio. Buen día a todos. Sergio Iván Cruz Luna. Soy periodista y el asesor de tesis de María Soledad. Luis Mario Reyes. Sé quién es usted, abogado. Por eso estoy aquí. Reporte forense. Acaban de asesinar a Lucía Rosales anoche. Lucía. ¿La conoces? ¿Cómo murió? Con un golpe en la cabeza. Le dieron con una piedra. Exactamente igual que las otras 5 personas hace 25 años. Idéntico. Hasta en el ángulo del golpe. Día 2. Mataron a Lucía Rosales. Con un golpe en la cabeza, con una piedra. Como hace 25 años. Justamente Graciela salió libre ayer. Mi abogado favorito. Buenos días. ¿Me extrañaste, mi amor? Bárbara, por favor. Te dije que lo nuestro no iba a volver a pasar. Sí, tú dijiste eso. Pero yo no lo acepté. Bárbara, por favor. Anoche mataron a una mujer. Lo sé. A Lucía Rosales. ¿Cómo lo sabes? Por favor, Luis Mario. Este pueblo es demasiado pequeño. Todo se sabe. Bárbara, vete. Tengo cosas que hacer. Te noto muy nervioso. Deberías relajarte un poco. Por cierto, Luis Mario, dime una cosa.
¿A ti te gusta Ana Camila? Pues vivo en su casa. Yo no te pregunté si vives en su casa. Te estoy preguntando si te gusta o no. Ay, por favor, ¿cómo te puede gustar alguien así? Ella es muy simple. Heredó una casa, cose cortinas y estudia psicología en internet. Ya, bueno, ya fue suficiente. Ana Camila es una mujer respetable. Pues sí. Qué pena por ella. ¿Pena por qué? Porque las mujeres respetables no hacen ni la mitad de lo que tú y yo hacemos, mi amor. Abogado, soy yo, Graciela Catalina. Sí, adelante, adelante, por favor. De las suyas. Doña Graciela. Abogado Luis Mario. Buenos días, señora Graciela. Bienvenida al pueblo. Gracias, señorita, pero yo nunca me he ido. Lo que pasa es que me cambiaron de techo. Nos vemos esta noche. Te espero. Hasta luego. Doña Graciela, siéntese. Por favor. Muchas gracias. Le voy a dar un consejo. Tenga muchísimo cuidado con quién se mete. Y más si es de aquí del pueblo. ¿Sabes algo? Dime. Quiero entrevistar. ¿A quién? ¿A Graciela Espinosa? Así es. Frente a frente. Esta mujer lleva sin hablar 25 años. ¿De verdad piensas que puedes hablar con ella? Así es. Yo la voy a hacer hablar. María Soledad, si quieres entender el caso, no deberías empezar por ella. ¿Por quién entonces? Por el juez, César Augusto León. ¿El que la sentenció hace 25 años? Así es. El mismo hombre que firmó su apelación para que salga hace unos días. ¿Qué dijiste? Que el mismo hombre que la encerró fue el que la liberó. ¿Pero por qué? No lo sé. Eso lo vas a averiguar tú como periodista. María Soledad. María Soledad. ¿Me dejas darte un consejo? ¿Qué pasa? Estoy hablando de mi tesis con él. Mira, la mujer que tú quieras entrevistar le ha traído muchas desgracias a este pueblo. 5 muertes. Hace 25 años. Y anoche, una más. Ay, Ana Camila, eso aún no está comprobado. Tú llegaste ayer. Yo llevo aquí toda la vida. Créeme. El pueblo me mira a mí como si yo hubiera traído la muerte conmigo. A ver, doña Graciela, no le quiero mentir. Mire, el asesinato de Lucía Rosales la pone en la mira de todos. Pero era mi amiga, abogado. Su amiga. Claro que sí. Desde hace muchísimo tiempo, antes que todo esto. A ver, la señorita Lucía Rosales figuraba en la lista de los testigos que están en su contra. Y yo lo sé, abogado. Estoy consciente de ello. Pero para mí la obligaron. ¿Y aún así dice que era su amiga? Mire, abogado, vino a mi casa.
Me pidió perdón. Me dijo que la habían obligado. Es que Lucía no tenía maldad en su corazón, pero lo que sí tenía era miedo. Mire, doña Graciela, yo le voy a ser muy honesto con esto. Este asesinato la pone a usted como principal sospechosa. Y la policía y Aguirre van a ir detrás suyo. No responda ninguna interrogación. Como abogado, pero sí ya lo hicieron. Llegaron a mi casa, Aguirre con 2 hombres más, y me hicieron un interrogatorio. ¿Sin avisarme a mí? Sin previo aviso. Fue totalmente extraño. No me leyeron los derechos. ¿Y sabe qué? Me hicieron un montón de preguntas. Mire, doña Graciela, eso es completamente ilegal. Voy en este momento a hablar con el juez. ¿Aló? Sé lo que hiciste. ¿Quién habla? Te van a meter de nuevo en la celda de donde nunca debiste salir. ¿Quién es? ¿Aló? Absolutamente nadie. Nadie nunca más me va a volver a hacer tener miedo. ¿Té? Por favor. Fue todo el pueblo al funeral, ¿verdad? Todos. Pero... Gracias. ¿Por qué la enterraron hoy? Porque las hijas ya no aguantan más estar aquí. Tienen miedo, ¿verdad? Creen que ellas también van a desaparecer. Por suerte, Graciela no fue. Fue, pero solo hasta la entrada porque la policía la sacó. Ana Camila, ¿tú conociste a Graciela? Yo era solo una niña, pero recuerdo cómo mi mamá lloraba cuando se la llevaban. Luis Mario, Buenas tardes. te voy a servir té. Voy arriba. No, espera. Termina tu té primero. ¿Fuiste al velorio? Sí. Las hijas no paraban de llorar y una de ellas gritó cuando apareció Graciela. ¿Y se apareció por el cementerio? Sí, pero solo llegó hasta la entrada porque la policía la sacó. Le dije que no fuera. Este estudiante está metiendo las narices donde no debe. ¿Y acaso eso te molesta? Soy su asesor. Tengo que estar pendiente de toda la tesis. Que no se te olvide, Sergio. Trabajas para mí, no para ella. ¿O acaso ya se te olvidó? No. No se me olvidó. Necesito que me consigas un diario de Lucía. Que falsifique su letra.
tiene que decir exactamente que Graciela desde la cárcel la amenazaba. Pero, ¿para qué? No preguntes, solo hazlo. Adelante. Abogado Reyes. Pues León, estoy acá porque el día de ayer el coronel Aguirre y 2 hombres irrumpieron de manera ilegal en la casa de mi clienta. Lo sé, estoy perfectamente informado. Lo autoricé yo. Con todo el respeto, señor juez, pero usted sabe perfectamente que eso no se puede hacer ni siquiera con una orden de por medio. Señor abogado, tiene que acostumbrarse a la idea de que en este pueblo las cosas se hacen como ordeno yo. Le entiendo, señor juez, pero la ley dice perfectamente que usted no puede ejecutar esa clase de... Su clienta salió libre y ya tenemos un cadáver. Usted la liberó ayer. Sí, porque revisé su expediente. Entonces, usted sabe que era inocente. No, yo sé que faltaban pruebas. Esta es la piedra con la que mataron a Lucía Rosales. Hace 25 años, señor abogado, firmé 5 autopsias consecutivas y las víctimas, todas ellas, lo fueron por piedras como esta. Ese no es el mismo asesino, señor juez. Yo no he afirmado eso. Disculpe, pero eso es exactamente lo que está diciendo. No. Yo digo que hay motivos para inconsistencia, nada más. ¿Alguien más lo sabe? Solo usted y yo. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Mirá, hace 25 años también firmé una sentencia. Y esa sentencia me ha tenido totalmente despierto muchas noches. Aún la tengo presente. Bueno, pero se acabaron las preguntas. Lo que quiero es que se vaya y proteja a su clienta. Hay mucha gente en este pueblo que no quiere verla caminar libre. Y otra gente que ni siquiera quiere verla caminar. ¿Entendido? Pero eran amigas. ¿Pero por qué una amiga cambiaría su declaración? ¿Lo haría por miedo o por dinero? Y resulta que apenas sale, la mata. Esto parece que es una venganza. La mujer de las sombras. ¿Qué me pasa? En vez de sentir rabia por esa asesina, siento pena. Pensé que ya no llegabas. Jornada que no termina nunca. ¿Comiste algo? Sí, comí algo por ahí en la calle. Por Dios, eso no es comida.
Camila, no. Perdóname. No puedo. ¿Por qué? No es el momento. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Cuando me sienta seguro. Tienes a otra, ¿verdad? Ana Camila, eres una buena mujer. De verdad. Pero no quiero lastimarte. Vete. No te quiero ver. Oficiales, ¿en qué les puedo servir? ¿Cómo está, doña? Necesitamos que nos acompañe ¿A dónde? a la jefatura. Preguntas de rutina. Allá la está esperando mi coronel Aguirre. No, lo siento, oficial. Pero yo sin mi abogado no doy un solo paso. Yo no me muevo de mi casa. Vamos, son solo unas preguntas. No, déjeme llamarlo y luego sí. Lo llama desde allá. Vamos. Lo llamo desde aquí, oficial. Denme un minuto, por favor. María Soledad, ¿no te das cuenta que estás jugando con fuego? A ver, Ana Camila, ¿tú sabes algo que yo no sepa? Sé lo suficiente como para decirte que vuelvas a la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Sergio. María Soledad, acaban de detener a Graciela. La llevan a la jefatura. Bien, doña Graciela. Coronel, mi abogado está por llegar y no voy a decir una sola palabra mientras él no esté presente. Pero una pregunta no le cuesta nada, señora Graciela. Hace 25 años me hicieron solo una pregunta y mire dónde terminé. Dígame algo. ¿Usted era amiga de la señora Lucía Rosales? Conteste. Claro que sí. Éramos amigas, coronel. Hasta que alguien la obligó a testificar en mi contra. ¿Quién la obligó? Si yo lo supiera, no hubiera pasado 25 años tras una celda. Pero sospecha de alguien. Cuénteme. Sospecho que quien estuvo detrás de todo lo que pasó tiene tacones. Tacones, pero ¿por qué sería una mujer la implicada? Se acabaron las preguntas, coronel. ¿Cómo está, señor Tellez? Dígame. Coronel, antes de continuar, tengo una pregunta sobre los hechos. Adelante. ¿Qué tipo de piedra fue la que mató a Lucía Rosales? Seguramente, por la forma de la piedra, una de río. ¿Y qué tipo de piedra fue la que mató a personas hace 25 años? Tengo entendido y según las pruebas, una piedra de construcción, una piedra de cemento. ¿Cuál es el caso? No estamos hablando de la misma mano, coronel. Estamos hablando de la misma intención. Eso no prueba método, coronel. Un golpe con piedra no lo prueba.
Por favor, estamos hablando del crimen más antiguo del mundo. Puede irse, pero no puede salir del pueblo. Gracias, coronel. Ten permiso. Gracias, coronel. ¿A dónde vas? A la jefatura. María Soledad, por favor, no te metas. Ana Camila, Sergio me llamó. Y tú vas corriendo. Es mi tesis. Pues tu tesis te puede costar la vida, María Soledad. A ver, Ana Camila. ¿Por qué me dices todo esto? Porque no quiero que haya otro entierro en este pueblo. ¿Aló? María Soledad, Graciela salió libre. ¿Otra vez? No tenían pruebas. Quiero verla. Hoy noche. Me tengo que ir. ¿Conseguiste algo? Conseguí una receta antigua. Tiene la firma de Lucía. ¿Te sirve? Buen chico. Claro que me sirve. Bárbara, pero ¿tú crees que con eso ya es suficiente? No. Con esta misma letra vas a escribir su diario. Tiene que ser idéntica. Pero Bárbara, Lucía nunca escribió eso. Por eso lo vas a escribir tú. Bárbara, esos documentos son falsos y me puede ir mal. Yo no quiero perder mi licencia. ¿No lo quieres hacer? Sergio, ¿ya se te olvidó de todas las veces que te he salvado cuando has perdido el dinero en el juego? ¿Todo lo que me debes? ¿Ya se te olvidó? De esta no te salvas, Graciela. Vas a regresar al lugar del que nunca debiste salir. Me imagino que debe ser algo muy importante. Es bastante tarde. Vine a esta hora porque no podía esperar más. ¿Esperar qué? A que me diga la verdad. Miren, no la voy a grabar, ¿ok? Solo quiero que me diga la verdad. ¿Mató usted a Lucía Rosales? No. ¿Mató a esas 5 personas hace 25 años? Claro que no, a nadie. A nadie, segura. Sí. ¿Por qué Lucía cambió su declaración hace 25 años? No lo sé. Alguien tuvo que armar el plan perfecto. Ni mi mejor amiga me creyó. ¿Pero quién? Si yo lo supiera. No sé.
León. Abogado Luis. Tiene que estar en mi oficina mañana a las 7, por favor. ¿Por qué tan temprano? Antes de que me arrepienta. He cargado demasiado tiempo con una información. Es hora de hablar. ¿Sobre Graciela? «24 años buscándote. Pero esta noche se termina eso». Una noche más, mamá. Una noche más y pago lo que dejaste. Mamá, esta noche se acaba lo que tú empezaste. Pronto amanecerá. Ana Camila. Luis Mario. ¿De dónde vienes a esta hora? Salí a caminar un rato. No podía dormir. ¿Y normalmente sales a caminar vestida así? Mientras tú no sientas nada por mí, yo no tengo por qué darte explicaciones. Pues, ¿puedo pasar? Permiso, perdona tardar. Juez. Don César.
Don César, reaccione. Don César. Aló. Coronel, es el juez León, está muerto. Voy ahora. Doña Graciela, soy Reyes. Escúcheme. Sea donde sea que esté, no se mueva de ahí, no salga, no le abra a nadie hasta que yo llegue. ¿Me entendió? Voy tan pronto como pueda. Sí. Señor. Coronel. ¿Qué pasó? Comprobó que está muerto. No tiene signos vitales. ¿Comprobó? Sí, señor. Efectivamente, Ramiro. Está muerto. Llame a los forenses. Ciérreme el perímetro. Que nadie entre por la puerta. ¿Ok? Ahora mismo, coronel. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué está acá usted? Tenía una cita con él, coronel. Una cita tan de mañana. Sí, temprano, para tener una cita con... Sí, es que me llamó y me dijo que tenía información que contarme urgente sobre el caso, sobre mi caso con mi cliente. ¿Alguien más sabe de esta reunión que tenía con él? Solamente él, yo y mi clienta. Tenemos 3 personas que conocían sobre esta reunión. Una está muerta. Otra acaba de descubrir un cadáver. Y una tercera, su clienta, Graciela, es la principal sospechosa. Así que tendrá que darme muchas explicaciones. No, coronel, no. Eso no es lo que le estoy diciendo. Eso ya lo veremos, abogado Reyes. Eso ya lo veremos. Coronel, yo le puedo asegurar que mi clienta no fue la que lo hizo. Lo siento, pero voy a tener que detenerla. Buenos días. Buenas. ¿Estás bien? No dormí. ¿Pasó algo? No puede ser. Mataron al juez León. Aquí dice que lo encontraron en la madrugada muerto. Justamente hoy Luis Mario tenía una cita con él. Sí, lo escuché cuando te habló de su reunión con él. ¿Tú crees que fue Graciela? Yo ya no sé ni qué creer en este pueblo. Bárbara, te llamé 3 veces anoche. Anoche me dormí temprano. Además, mi celular estaba en silencio. No pude atenderte. ¿Qué pasó? Asesinaron a César León en su oficina. Ya lo sabía. Me enteré hoy por las redes sociales. Qué pena. Bárbara, de la cita solo sabía Reyes, Graciela y tú. Nadie más. Por favor, Sergio.
En este pueblo las paredes tienen oídos. Cualquier persona pudo haberse enterado. Mírame, Bárbara. Tú no estuviste en la oficina del señor anoche, ¿verdad? No. Ya te dije. Me dormí temprano. No pude responderte. Si me llego a enterar que tú tuviste algo que ver, voy a ir con la policía, Bárbara. Si tú hablas, yo también voy a hablar, Sergio. Y tú vas a caer primero. ¿Sabes por qué? Por el diario de Lucía. Además, yo sería incapaz de atacar a alguien. Todo lo que hago es porque quiero que la mujer de las sombras pague por lo que hizo. Nada más. Ahora vete. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Detectives? Señora Graciela, Otra vez ustedes. el juez León fue asesinado en su oficina. ¡Ay, Dios santo! ¿Lo mataron a César? Señora Graciela, por orden del coronel Aguirre, tiene que acompañarnos a la jefatura. Voy por mi rosario un momento. Ya lo tengo. Vamos. Ay, Dios. ¿Qué haces aquí, María Soledad? Doña Graciela. Me dejaron pasar por unos minutos por lo de mi tesis. Graciela, encontraron un cuaderno. Tenía la letra de Lucía y en ese cuaderno decía que usted la amenazó. Mira, María Soledad. Alguien de fuera está preparando todo esto y sabe muy bien lo que hace. Doña Graciela, ya van a retener 24 horas más hasta que se pueda hacer el peritaje del cuaderno. Mientras estoy aquí adentro, cuide de María Soledad. ¿Por qué de mí? Porque quien pregunta lo que no debe, termina donde no quiere. Con permiso. Doña Graciela, hay algo que tengo que preguntarle. Dígame, ¿usted conoció a Dalila Ríos? Es un pueblo pequeño, abogado. No solo la conocía, era mi amiga. Pero nos distanciamos. ¿Por qué? Por Daniel, su esposo. Su esposo, Daniel Ríos. El primer cuerpo que apareció en el río. El padre de Bárbara. Sí. Mire, abogado. 4 años en las sombras. Viéndonos a escondidas. Nos amábamos. Una noche loca de él. Dalila quedó embarazada. Él se hizo responsable. No la amaba. Cuando nos descubrió, se podrá imaginar lo que pasó. Y yo no podía permitir que Bárbara, una niña pequeña, se quede sin su padre. ¿Y entonces qué hizo usted? Obviamente me alejé. Se alejó.
Pero... A ver. Dígame una cosa. ¿Se alejó completamente o se seguían viendo a escondidas? Nos alejamos. Y Dalila nunca me perdonó. Bueno, ¿y qué pasó con Dalila? No la volví a ver. Ana Camila, ¿tú y Bárbara fueron amigas alguna vez? Fuimos mejores amigas, desde la primaria. ¿Y qué pasó? Fui novia de Sergio 5 años. Nos íbamos a casar. ¿Tú con Sergio? Sí, María Soledad. Este pueblo es muy pequeño. Aquí todos terminan con todos. En algún momento. Quedé embarazada. Lo perdí de 4 meses. Ay, Ana Camila, lo siento mucho. Fue duro. No quería ver a nadie, me encerré en mi casa y no quería ver ni a Sergio. ¿Y a Bárbara? Bárbara. Bárbara fue a su casa y lo consoló. Y después de 3 semanas ya dormían en la misma cama. A ver, tu mejor amiga te traicionó cuando más lo necesitabas. Bárbara es capaz de todo. Ni siquiera sé cómo no me di cuenta de eso antes. María Soledad, ¿a ti te gusta Luis Mario? Tranquila, se te nota desde el primer día, así como a él. Anda, Camila, yo... Tranquila que tú no eres mi mejor amiga, así que no importa. Yo vine aquí únicamente por mi tesis. Mi amor, ¿qué te pasa? Estás muy raro. Estoy ocupado, Bárbara. ¿Ocupado en qué, mi vida? Estoy buscando pruebas que deslinden a mi clienta de la responsabilidad. Ay, por favor, Luis Mario. Tu clienta es culpable. ¿Por qué no lo entiendes de una vez por todas? Bárbara. Solo Betty. ¿Está bien? Me voy. Pero cuídate mucho, Luis Mario. Porque en este pueblo pasan cosas muy extrañas. ¿Es amenaza? No. Es un simple consejo de vida. Coronel Aguirre. Voy para allá ahora mismo. María Soledad, ¿qué haces por acá? Fui a verte a tu oficina, pero vi que estabas muy entretenido con Bárbara. No, María Soledad, no es lo que parece. Mira, Bárbara entró sin preguntar, yo la estaba sacando. Luis Mario, no te estoy pidiendo explicaciones, ¿ok?
Tú solo eres abogado y ya. María Soledad, mira, desde la primera vez que te vi, no he podido sacarte de mi cabeza. Yo únicamente vine a este pueblo por mi tesis. No vine por otra cosa. Y lo sé, pero así son los sentimientos, María Soledad. Simplemente llegan. Uno no puede mandar sobre ellos. Gente, buenos días. Buenos días. Tenía una cita con el coronel Aguirre, pero no lo encontré en su oficina. Al coronel Aguirre. Lo llamaron a... Ahí está. ¿Qué tal, abogado Reyes? Coronel. La demora. Guzmán, tenga la bondad. Deme el ordenado, voy a revisar. Continúe con el trámite de los. Con su permiso. Ok, gracias. Bien. Abogado, le tengo noticias. Acabo de salir de pericia. Resulta que el cuaderno que lo teníamos como prueba es falso. Los resultados arrojan que el escrito que hay en él está hecho en días recientes, lo cual descarta que la Oxisa lo haya escrito en días anteriores. En todo caso, descartada la prueba. Coronel, suelte a mi clienta. No, sí, ella ya fue liberada. Ya no está en la sala de interrogación. Bien. Dígame una cosa más, coronel. ¿Quién entregó el cuaderno? Este cuaderno fue pegado por una vecina mayor de la señora Lucía. Ella aduce que le pagaron por hacerlo y que no sabía que era falso. Ya le preguntamos. ¿Le pagaron? Así es. ¿Quién le pagó? Una mujer mayor, pero no recuerda quién fue. Una mujer mayor. Que estamos en investigaciones en todo caso. Coronel, una cosita más. No sé si sea relevante en el asunto, pero encontré esto en el pasillo de la oficina del juez. Me pareció relevante, honestamente, es un labial. ¿Cuándo lo encontró? El día de la escena del crimen. ¿Por qué no lo reportó antes? No sabía si era importante para la investigación. Sí, al parecer es un labial. Bien, podría ser muy importante. Habría que hacer los exámenes pertinentes. En todo caso, nos puede hacer considerar que el crimen fue realizado por una mujer. Sí, por eso lo creí relevante. Bueno, procederemos a hacer los estudios necesarios. Muchas gracias en todo caso, abogado. Gracias, coronel. Con permiso. Sí. Abogado, lo estaba esperando. Siéntese, por favor. Permiso. Doña Graciela, hay alguien que está plantando pruebas en su contra. Y déjeme decirle que lo está haciendo muy bien. Sí, abogado. Yo lo sabía. Soy consciente de ello. Mire, doña Graciela, necesito que me diga todo, sin reservas. Si la voy a defender, tengo que saberlo todo. Claro que sí. Proceda. Mire, abogado, quiero que me escuche muy claro. Póngame atención lo que le voy a decir. Yo no maté a Lucía, tampoco la amenacé. Sí, juré vengarme. La odié todos estos años por lo que me hizo, pero no hice nada. Y dígame algo. ¿Al juez León? Él se merecía lo que le pasó. Doña Graciela, ¿usted mató al juez León? Ay, que Dios me perdone. No, yo no lo maté. Lo que pasa es que muchos de este pueblo se merecen lo que les pasa. Yo sabía lo que él hizo en contra mío. Él firmó mi sentencia sabiendo que soy inocente. Él era consciente de mi inocencia y no le importó. Lo calló durante años, como muchos hacen en este pueblo.
Doña Graciela, mire, le voy a decir algo. Tenga mucho cuidado con lo que dice y a quién se lo dice. Una frase como esa que usted acaba de decir, en la boca de un fiscal la entierran de nuevo. Bueno. Sí, yo estoy consciente de ello, pero por eso estoy hablando con usted. Es a usted que le estoy diciendo esto. Pensé que no llegabas. Día largo. Te guardé comida. Gracias. Gracias. Ana Camila, ¿sabes? Tú eres la única persona que me da paz en este pueblo. ¿Ya no tienes dudas? Estoy confundido. Pero, ¿sabes qué? Quiero que esta noche sea solo para los dos. ¿Qué saliste a hacer anoche? Me usas para sacar información. Casi caigo. Ana Camila, lo siento. Es que tengo miedo de equivocarme otra vez. ¿Sí? Luis Mario, mira, yo trabajo en las noches. Mi mamá me dejó una deuda del tamaño de esta casa. Ana Camila, discúlpame, no lo sabía, lo siento. Ya. Lo único que quiero es terminar de pagar eso e irme de aquí, irme de este pueblo, lejos de Bárbara, de Sergio, lejos de todo. Lo siento, es que esto no puede volver a pasar. Ana Camila, mira, yo no quiero causarte más problemas de los que ya tienes. Se escucha tan fácil cuando lo dices tú. Pero te entiendo. Puede ser verdad lo del dinero. O puede ser que ella esté involucrada con lo del juez y esté utilizando lo del dinero como cortina de humo. Pero no lo sé. No tengo pruebas. Pero no puedo descartar la posibilidad de que en efecto sea verdad lo del dinero. ¿48,000? Luis Mario y María Soledad me están pisando los talones. Necesito terminar con esto y desaparecer antes de que se den cuenta de algo.
Bárbara, ya es suficiente. Has tomado 2 botellas de whisky. ¿Cuándo piensas parar? Graciela está libre. Y eso no es justo, Sergio. Esa mujer mató a mi padre. Esa mujer arruinó tu familia y nunca debió haber salido de la cárcel. Sergio, prométeme que no me vas a dejar sola. Prométemelo. Bárbara, yo te lo prometo. Pero tú prométeme una cosa. Que de aquí en adelante, mi amor, todo va a ser legal. Ya no quiero más falsificaciones. Quiero que todo sea legal, cariño, ¿sí? ¿Por qué no entiendes mi frustración? Por favor, entiende el dolor que llevo dentro, Sergio. Puedes quedarte a dormir hoy conmigo. Ana Camila, buenos días. Buenos días. Escúchame. No estoy listo para una relación y quería decírtelo bien esta vez. Anoche ya me lo dejaste claro, Luis Mario. No hace falta que me lo repitas. Anoche fui un cobarde. Fui un completo imbécil. Mira, eres una mujer increíble. Y claro que me importas. Solo que ahora no estoy listo. No es el momento, no puedo. Y el caso me tiene la cabeza puesta en otro lado. De verdad, lo siento. Para mí nunca va a ser el momento, ¿verdad? O bueno, tal vez ya lo era. Pero llegó María Soledad. Pero, Ana Camila, espera un momento. Tengo- Sergio. ¿Sergio? Bárbara, tuve que salir temprano. ¿A dónde? Al juzgado. Apareció un testigo. Dice que sabe quién mató al juez León. Un testigo. Eso me dijeron. Voy a averiguar quién es y te llamo cuando sepa. Pero... Testigo. María Soledad, en este pueblo hay nombres olvidados que nadie los menciona. ¿Tú has escuchado de un señor Manuel Lara? No. Esperen un momento. Manuel Lara, investigar. Prosiga, por favor. ¿Sabes? Él era periodista igual que tú. La intención de él fue reabrir el caso, pero no pudo continuar. ¿Y qué pasó con él? Apareció ahogado en el río. Dijeron que se cayó. Y lo más extraño todavía es que aducieron que él estaba tomado, o sea, que había bebido. Pero ¿sabes qué, María Soledad? Él nunca bebía una gota de alcohol. ¿Y el caso se quedó ahí? ¿Nadie más investigó? Nadie más, hasta que tú lo vuelves a hacer. Y cambiando de tema, María Soledad, ¿tu madre sigue viva?
No. Ella murió cuando yo recién nací. Pero me crió mi tía Lourdes. ¿Lourdes? Sí. Coronel Aguirre. Abogado Reyes. Solo para informarle que voy a interrogar a la señorita Ana. Tenemos un testigo que asegura haber visto a la señorita Ana Camila en la madrugada en el edificio del juez. La citación ya fue emitida hace una hora. Ok, voy para allá. Quiero estar presente cuando todo eso pase. Que no sea ella. ¿Dónde estuvo usted la noche del 22? Entre la 1 y las 5 de la mañana. Conteste. Salí a caminar. ¿A caminar? Sí, así es. ¿Sola? Sola. ¿Está usted segura? Dígame, ¿está Sí, segura? Sí, estoy segura. Pues esa noche la vieron caminar por la madrugada. Estaba con un abrigo negro, guantes negros, un pañuelo negro. ¿Qué hacía usted a esa hora de la madrugada? ¿Acaso pasó usted por la oficina del juez León? No, yo no recuerdo exactamente. ¿Está usted segura o no lo recuerda? ¿Fue hace poco? No, exactamente. La vieron. ¿Quién me vio? Una persona del barrio. Coronel, yo ya le contesté lo que tenía. Usted no me ha contestado absolutamente nada. Jaramillo, por favor, retírate. Sí, señor. ¿Usted conoce a la gente Jaramillo? No sé quién es. ¿Está usted segura? Parecía lo contrario. A ver, coronel, yo ya no le pienso responder más preguntas sin un abogado. Yo le recuerdo que usted está aquí para poder... Señor Reyes. Estoy aquí para defender a Ana Camila. Adelante. Bárbara, llevaron a Ana Camila a interrogar. ¿Por qué? Es Aguirre. Piensa que tiene algo que ver con el juez. ¿Y acaso eso a ti te preocupa? Claro que me preocupa, Bárbara. ¿Por qué? Porque ella fue una persona muy importante en mi vida. Hasta que llegué yo, Sergio. Hasta que me elegiste tú, Bárbara. Tú también me elegiste. Que no se te olvide. María Soledad, pero ¿qué pasa? Se llevaron a Ana Camila a la jefatura para interrogarla por la muerte del juez. ¿Y tú crees que fue ella? No lo sé, no sé qué creer. Ella se ve tan buena. En este pueblo hay demasiados secretos. No se encuentran personas honestas y sinceras. Ana Camila es hija de una de las dos únicas personas que no testificaron en mi contra.
¿La mamá de Ana Camila? Sí, su madre, Catalina Ortega, y su hermana Lourdes. Fueron unas personas muy buenas. Sobre todo, nunca se metieron conmigo. ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿Y quién te abrió? Nadie. La puerta estaba sin seguro y yo entré. Como cuando Ana Camila y yo éramos niñas. Por favor. Bárbara, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, ya dime qué quieres. María Soledad, tú no sabes con quién te estás metiendo. Y según tú sí, ¿verdad? Sí. Con un abogado de la capital. Que estuvo conmigo hace 3 meses. Lo sé. Una noche de copas, ¿no? No. No fue una noche de copas. Él te mintió. Bárbara, ya... ¿A qué viniste? Dime la verdad. A advertirte. Que Graciela no es ninguna santa, María Soledad. Y su abogado tampoco. Y tú sí, ¿no? María Soledad, mi padre también fue víctima de la mujer de las sombras. Hace 25 años. Cuando yo solo tenía 3 años de edad. ¿Aló, sí? Esto es para ti, Bárbara, y para la que está a tu lado. ¿Con quién hablo? Las dos van a pagar lo que sus madres no terminaron. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esta noche. ¿Qué? ¿Por qué me...? ¿Aló? ¿Quién era? No lo sé, no sé. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te dijeron algo? Que tú y yo lo vamos a pagar. Vamos a pagar lo que nuestras madres no pudieron. Eso me dijo. Eso. A ver. ¿Tú qué sabes de mi mamá? Bárbara, ¿qué sabes de ella? No sé nada, María Soledad. Nada. No sé nada de tu madre. ¿Escuchaste? Sí. ¿Quién está arriba? ¿Ana Camila? No. Ella está en la jefatura, no está aquí. Entonces, ¿qué fue eso? No lo sé. ¿Qué pasó aquí? Devuelve los recortes. O tú serás la octava. Esa letra... ¿La conoces? ¡Bárbara! María Soledad. Luis Mario, entraron a mi cuarto y me dejaron una nota y una piedra. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero yo estaba con Bárbara y vio la nota y salió corriendo. Ana Camila, ya la dejaron libre hace 1 hora. No salgas de la casa hasta que yo llegue. Ok.
¿Qué pasó? Vi salir a Bárbara corriendo. Me dejaron esta piedra ahí. Y esta nota que dice que yo voy a ser la octava. Siéntate. Hace 24 años le dejaron a mi tía Lourdes una bebé. Ella salía de la cárcel, sin nombre, sin papeles. Le dijeron que la sacara del pueblo y que la criara como si fuera su hija. Cállate. 12 de marzo. Esa fecha la tengo guardada. Que mi madre siempre la repetía cada cumpleaños. Te dije que te calles. Bárbara, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Sergio, ¿tú entraste hoy al cuarto de María Soledad? No. ¿Cómo que no? ¿No le dejaste un papel? No, Bárbara, te lo juro que no. Sergio, ¿estás completamente seguro de eso? Ay, Bárbara, yo no tengo hoy día por qué entrar en la pensión. Ay, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Sabes? La letra del papel era idéntica a la letra de mi madre. Bárbara, por Dios. Tu madre ya murió hace 3 años. Lo sé, Sergio. Alguien está usando su letra. ¿Quién podrá ser? No lo sé. Ay, Sergio, tengo mucho miedo. María Soledad, mírame. No me hables. Hace 2 días me dejaron un papel debajo de la puerta, en la madrugada. En él decía, la hija de Graciela está bajo tu techo. Ese papel lo pudo haber escrito cualquier persona. No, por eso anoche te decía que te cuidaras, porque no sabía cómo decirte esto. No, eso no es verdad. Mi mamá me lo contó antes de morir. Lo único que yo desconocía era el apellido que te había puesto mi tía. Hasta que tú llegaste y te presentaste como María Soledad Vega. Vega era el apellido de mi tía. Lourdes Vega. El apellido que te puso tu tía para los papeles. No. Aunque sea verdad, no. ¿Dónde vas, Astor? La capital. Por Dios, María Soledad, escúchame. No te quiero escuchar. A esta hora no hay buses. No me importa. Voy a la carretera, paro algo, lo que sea. A ver, espera. Quédate hasta mañana, ¿sí? Y hablas con tu mamá primero. Ella no es mi mamá. María Soledad, si te vas así, no la vas a poder volver a ver a la cara nunca más. Y eso te va a perseguir. Yo ya tomé mi decisión, Ana Camila. Este no es el mejor día para que María Soledad ande sola por la calle. María Soledad. María Soledad, sube al carro. Déjame ir. María Soledad. María Soledad, espera. Espera. Sube al carro, te llevo a donde quieras, pero sube. ¿Tú lo sabías? ¿Lo sabías? Sospechaba. ¿Desde cuándo?
Desde hace 2 días. El juez me citó en su oficina. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste Porque nada? no estaba seguro, María Soledad. Mira, necesitaba reunir todo y aclarar todo antes de... Estoy haciendo una tesis para mandar a la cárcel a esa mujer. Lo sé. Lo sabías y me dejaste que continuara haciéndola. Sí, está bien, es que solamente eran sospechas, María Soledad. Por favor, sube al carro, a donde quieras te llevo, pero ya sube. No puedo. ¿A dónde te llevo? Al terminal. Quédate una noche más. Y deja que ella te vea solo una vez. Y si después de eso te quieres ir, yo mismo te llevo al terminal, te lo prometo. Luis Mario, no quiero saber nada de esa mujer. No quiero hablar con ella. No la conozco. Mereces hablar con ella, quitarte dudas. Mira, te pido una cosa. No la juzgues antes de tiempo. Conócela, habla con ella y... Mira, María Soledad. Ella no es la mujer de las sombras. Mi amor, si quieres me puedo quedar esta noche. Así no te vas a sentir desprotegida. No, Sergio. Quiero estar sola. Y así puedo ordenar mis ideas. Mi amor, pero ¿estás segura? Sí, Sergio. Completamente segura. Así que puedes estar tranquilo. En esta casa nadie puede entrar. Ahora vete. ¿Estás lista? No todavía. Está bien. Nací en una cárcel. Esa mujer me dio la vida, pero eso no la hace mi madre de la noche a la mañana. Te entiendo. Adelante. Ay, Soledad. ¿Ya lo sabes? Yo voy a esperar afuera. No, tú te quedas. Tranquilos. Siéntate, por favor. ¿Tú me tuviste en la cárcel? Sí. Si estoy aquí es porque Luis Mario me lo pidió. Pero que quede claro que yo no quería. Lo entiendo, tranquila. Solo quiero hacerte una pregunta y luego de eso me voy. Claro que sí. Las preguntas que tú quieras. ¿Por qué me regalaste? Yo no te regalé, María Soledad. Escúchame. La cárcel de mujeres en los 80, años atrás, era un lugar horrible.
Los niños que nacían en ella tenían diferentes destinos. Unos morían al nacer, otros se los llevaban personas sin papeles, no tenían identificación y nunca más se volvía a saber de ellos. Yo pedí que te lleven, que te cuiden, sobre todo que te saquen de este pueblo maldito. Pero me ocultaron, siempre me ocultaron. No me dijeron dónde estabas, te escondieron. ¿Y mi papá? María Soledad, tu papá murió antes de que tú nacieras. ¿Y quién era? Eso no te lo puedo decir ahora. Mira, te lo prometo decir, pero en otro momento. Cree en mí. Esta noche no, Jaramillo. Esta noche no salgo. Luis Mario. Bárbara, por favor. Yo tengo que pagar más cosas. Y ahora estoy trabajando para eso. Por favor, solo dame 3 meses. Y yo te juro que me voy. Cállate. Por favor. Sabes demasiado, amiga. Lo siento. Pero ahora, no. Mi tía Lourdes. ¿Por qué ella nunca regresó al pueblo? Seguramente por miedo. ¿Pero de quién? A la verdadera mujer de las sombras. Tú sabes quién realmente los mató, ¿verdad? Solo tengo sospechas. ¿De quién sospecha? Perdón, un momento. Coronel Aguirre. Abogado Reyes, ¿está usted con la señorita María Soledad? Sí. Vengan de inmediato a la pensión, por favor. Ahora. ¿Qué pasó? Mataron a Ana Camila. ¿Ana Camila? No. Ana Camila, por favor, despierta. Ana Camila. No, por favor, despierta, Ana Camila. Perdóname, Ana Camila.
Una confesión. Aquí hay una confesión. Ya revisamos esa nota. Y es falsa. Hace unas horas comprobé la coartada de la señorita Ana Camila para la noche de la muerte del juez León. Aquella noche ella solo iba a su trabajo. En la Casa del Río. ¿La Casa del Río? Es un cabaret de mala muerte. La obsisa trabajaba ahí bailando, al parecer. La deuda. Efectivamente, existía una deuda de una hipoteca, tenemos entendido. O sea que ella nunca mató a nadie. Bueno, esa noche ella solo iba a su trabajo. Bien, continuemos entonces. Jaramillo, ve a traer al forense, por favor. Ahora mismo, mi coronel. Jaramillo es quien la acompañaba a su casa después del trabajo. Él fue quien testificó a favor de ella. Lo siento mucho, señorita. Ana Camila. Era tan solo una niña cuando jugaba en mi patio. Tenía 5 años cuando me llevaron presa. Ella era tan buena. Hija igual que su madre y su tía. Ana Camila siempre me cuidó. Le mataron porque sabía demasiado. ¿Quién es capaz de hacer todo esto? Bárbara, encontré esto en el piso. Es mío. Es de la limpieza. Bárbara, ¿qué es esto? Me manchó. Está manchado de vino tinto. Anoche se me regó un poco de la copa. Bárbara, esto no es vino tinto. Y tú no tienes ningún derecho de husmear en mi casa, Sergio. ¡Ninguno! Mataron a Ana Camila esta madrugada. ¿Cómo? En su sala, con una piedra. Ay, pobre mujer. Bárbara, no te lo voy a volver a repetir. ¿Con quién estuviste anoche? Ya te lo dije, Sergio. Sola. Necesitaba ordenar mis ideas. Pero si te lo preguntan, tú estuviste conmigo toda la noche. O sea que me estás pidiendo una coartada. Te estoy pidiendo lealtad. Yo me iba a casar con Ana Camila. Por favor. Eso fue hace muchos años ya. Hace mucho tiempo. Pero aún siento que la quiero. ¿Y por eso estuviste conmigo 2 años? Porque una mujer leal no pide coartadas. Sergio. Sergio. Bien. Está completo, Guzmán. Llévelo a mi oficina, por favor. Muy bien, mi coronel.
Regresa luego para continuar con el otro trámite. Abogado Reyes, ¿qué tal? Coronel Aguirre le saluda. Sí. Le tengo noticias. La señora que afirmó haber visto a Ana Camila acaba de confesar que fue pagada para dar un falso testimonio. ¿Quién le pagó? Bárbara Ríos. Así que por favor tenga mucho cuidado. Estamos investigando. Bárbara mató a Ana Camila. Y pensar que yo sospechaba de su madre. Y yo hace unos días sospechaba que eras tú. Ahora sé que es ella. Hija, hay algo que tengo que decirte sobre lo que tú me preguntaste anoche. ¿Sobre mi padre? Sí, él es una de las 5 personas asesinadas. Era un buen hombre. ¿Pero quién era? Tu padre era un buen hombre que cometió un error y fue a amarme. ¿Su error fue amarte? Llegó el gran día, mamá. Me preparaste para esto toda mi vida. Le voy a ser directo. Señor Cruz. Tenemos una mujer que acaba de confesar que la señora Bárbara Ríos le pagó para que declarara falso testimonio contra Ana Camila. Además tenemos este cuaderno cuya letra coincide con la suya. ¿Qué me tiene que decir? Así es, detective. Efectivamente, esta es mi letra. ¿Por qué lo hizo? Bárbara me obligó. Lamentablemente, hace 2 años firmé unos documentos donde yo digo que soy socio de ella. Y no son cosas muy buenas, detective. Me está diciendo que lo chantajeó. Pero ¿sabe una cosa? Eso no lo exime de culpa. No le va a servir para su defensa. Yo no estoy alegando mi defensa, detective. Solo le estoy diciendo cómo trabaja ella. Bárbara mató a Ana Camila. Sí. Es lo más probable. Cuando fui a la casa encontré un pañuelo y tenía una evidencia. No era vino tinto. Ahí en el cuaderno tiene todo. Jaramillo. Jaramillo. Envíeme una patrulla a la casa de Bárbara con una orden de detención. Y también refuérceme la seguridad en la casa de la señora Espinosa. No sabemos qué puede hacer Bárbara en estos momentos. Vamos, rápido. Bien, señor Cruz. Debe saber que voy a tener que retenerlo. Yo sé, detective.
Eso ya lo sabía. Coronel Aguirre, sí. Está bien, entendido. Gracias. Sergio declaró contra Bárbara. Aguirre la está buscando justo ahora. ¿Y ella dónde está? No lo sé. Aguirre está en la búsqueda en este momento. Tengo que ir a la oficina porque Aguirre me pidió la denuncia firmada. Bueno, regreso más tarde para ir con ustedes al funeral de Ana Camila. María Soledad, cuida a tu mamá. María Soledad. Tengo que irme. ¿A dónde, hija? Tengo que entrevistar a la señora que declaró en contra de Ana Camila. Es para finalizar mi tesis. Pero, hija, ¿hoy mismo? Sí, tengo que hacerlo hoy, antes del funeral de Ana Camila. ¿Estás segura? Sí, se lo debo a ella. Está bien, mi niña. Cuídate. Ay, padre. ¿Qué novedades hay, Coronel Aguirre? Bárbara no se llevó nada de su casa. Va a volver. Yo creo que sería bueno que envíe resguardo policial a la casa de la señora Graciela, inmediatamente. Estamos en las afueras del pueblo buscándola. Gracias. Gerencianos. Te entrego mi familia, mi señor, mi casa. Te entrego a... María Soledad. Luis Mario, acabo de ver a Bárbara entrando a la casa de Graciela. ¿Bárbara? Graciela, hoy te vengo a visitar para terminar lo que mi madre un día empezó. Bárbara. Escúchame, no entres. Voy en camino. No, tengo que hacer algo. Mi madre está sola allá adentro. María Soledad, no. No, voy a entrar. Mira, Bárbara, tu madre ya no está. No hagas esto, no te ensucies las manos. ¡Cállate! Esto va por mi madre. A su nombre. ¡No! María Soledad, qué oportuna eres. Suelta esa piedra. ¿Por qué la defiendes? Porque ella es mi madre. ¿Así? ¿Es tu madre? Pues tu madre arruinó mi vida. Me dejó sin familia. Por culpa de tu madre, nuestro padre murió. ¿Qué? Sí. Anda, pregúntale a esta zorra. Dile la verdad a tu hija. Que te metiste con un hombre casado. Y que me dejaste sin padre y sin madre. ¡Dile! Mírame. Es cierto.
Bienvenida a la familia, hermanita. Nuestro padre murió porque mi madre lo mató. Lo prefería muerto. Sí, muerto. Antes que como la zorra de tu madre. Por favor. Bárbara, tranquilízate, por favor. Pero contéstame, dime. ¿Y las otras personas? ¿Por qué las mató? Porque no podía dejar testigos. Ay, Dios. Al igual que yo. Yo no puedo dejar testigos. ¿Y Ana Camila? Ana Camila, ¿por qué la mataste? Porque Ana Camila sabía demasiado. Al igual que Lucía. ¿Y el juez? Bárbara, por favor, baja esa piedra. La policía ya viene en camino, Bárbara. Eso es mentira. ¿La piensas entregar a tu hermanita? Escúchame bien. Esto no se va a quedar así. Ustedes nunca van a tener paz. Siempre le van a temer a la mujer de las sombras. ¿Están bien? Sí, ¿Y Bárbara? acaba de salir corriendo. Coronel Aguirre, Bárbara acaba de salir de la casa de la señora Espinosa. Gracias. Tranquilas, siéntense. Cuéntenme, ¿qué pasó? Bárbara me dijo que Daniel Ríos era mi padre. Señorita Bárbara, aquí estoy como me lo pidió. ¡Bájate, Mauricio! ¡Bájate! Pero ¿en qué le ayudo? ¡Solo bájate! Es por tu bien. Coronel. Reyes, Sí. el carro de Bárbara se estrelló en el puente. ¿Y sobrevivió? Choque frontal con un auto. Murió en el acto. Gracias, coronel. ¿Qué pasó? Bárbara murió. Era mi hermana. Lo siento, hija. Qué pena. Mauricio Tapia fue el conductor de confianza de Bárbara. Él fue quien la llevó a la carretera. ¿Y declaró? Sí. Vino solo y testificó. Además, el ataque perpetrado al cuarto de María Soledad fue planificado por Bárbara. ¿Y hay respuesta de medicina forense? No, nada. No quedó cuerpo visible, no quedó un rastro ni huellas. El fuego se llevó todo. Ni un diente, Jaramillo, ni un hueso reconocible, nada. Coronel, es imposible que haya sobrevivido. Sí, ya lo sé. Lo sé, Jaramillo. Entonces, la Dama de las Sombras fueron madre e hija, cada una en distinta época. Caso cerrado.
Así es, Jaramillo. Caso cerrado. Siga. Tiene solo 5 minutos. María Soledad, gracias por venir. Vine a despedirme. ¿Te vas? Sí. Pronto. Entiendo. Ana Camila merecía algo mejor que yo. Usted muy cobarde. Caíste en el juego de manipulación de Bárbara. Así es. Por eso ahora estoy pagando todos mis errores. Me imagino que tú ya tienes alguien que te ayude con tu tesis, ¿verdad? Sí. Y también ya le cambié el nombre. ¿Cómo se llama? Nadie creía en su inocencia. Entiendo. Cuídate mucho. Cuídate, Sergio. Hija, ¿a qué horas es el funeral? A las 5 de la tarde. Luis Mario ya se encargó de todo. Del ataúd, las flores, la misa, todo. Es bueno ese hombre, María Soledad. Muy gentil. Lo sé. Va a ir todo el pueblo al funeral. Ana Camila era buena. Una muchacha muy valiosa. Una de las pocas que existen aquí en el pueblo. Sí. Yo me voy a regresar a la capital pronto. Y no me quiero regresar sola. Me gustaría que vengas conmigo. ¿Yo? Sí. Tú ya no tienes nada aquí. Ya me tienes a mí. ¿Cuándo piensas hacerlo? Después del funeral. No sé, mañana, pasado. Uno de esos días. Cuenta con ello, mi niña. Yo te acompaño. Toma el cafecito. Adelante, pase, por favor. Abogado. ¿Cómo están? Vengo de la jefatura. El coronel Aguirre me ha pedido que ustedes dos tienen que testificar formalmente esta semana para poder dar finiquito al caso y cerrar el expediente. Entendemos. ¿Y cuándo? Mañana mismo, de ser posible. Bueno, entonces vamos, damos el testimonio y tú y yo nos vamos a la capital. Sí. Y sabe qué, abogado, antes de irnos, yo quiero agradecerle por absolutamente todo, por su profesionalismo y su gentileza para conmigo. No tiene que agradecer, doña Graciela. Claro que sí lo tengo que hacer, porque usted fue el único abogado que creyó en mi palabra. Después de 25 años, mire, el primer abogado
Y si no, yo siguiera tras las rejas. Solo estaba haciendo mi trabajo, doña Graciela. Pues déjeme felicitarlo porque hace muy bien su trabajo. Y bueno, yo creo que es hora de que me vaya a alistar. Hija, tenemos un funeral. Entonces me retiro. Queda en su casa. Por favor, siéntese. Bien pueda. Gracias. Me llevo mi tacita de café, con permiso. Muy amable. Bueno, yo me imagino que tú también te tienes que arreglar para el funeral. Entonces, me voy. No. Luis Mario, yo no quisiera perder contacto contigo. Ni yo contigo, María Soledad. Tú sabes perfectamente lo que yo siento por ti. Bueno, tú también vives en la capital, ¿no? Sí. Sí. De hecho, vine a este pueblo solamente por el caso de la mujer de las sombras. Vi algunas inconsistencias, bueno, quise tomar el caso, vine para acá y cumplí con mi objetivo. Ahora Graciela es una mujer libre y el pueblo le debe una disculpa. Así es. Yo vine con la idea de que ella era la culpable y me equivoqué. María Soledad, eres una mujer muy fuerte. Honestamente, no conozco a nadie que haya aguantado tanto como tú estos días. Luis Mario, no sé por qué, pero siento el presentimiento de que esto aún no termina. Ya se acabó, María Soledad. No existe rastro alguno de la mujer de las sombras. ¿Estás seguro? Sí. Mira, Bárbara está donde pertenece. ¿Y tú? Con un auto. Pues, tú jamás estarás sola en adelante. Yo siempre te voy a proteger.